Bien, vamos a trabajar entonces la última parte de estas técnicas. Estábamos hablando de estas estrategias de modificación y control conductual, entonces retomando esta idea de que el modelo ABCD de Ellis quizás sea uno de los más funcionales para entender la situación que detona esa conducta del paciente y a lo mejor cuáles son aquellas situaciones que como terapeutas con el familiar había que trabajar. Entonces, en esta línea, voy a ponerme para acá un poquito, en esta línea la lógica es relativamente sencilla. Va a haber una situación que va a generar la emoción y por consiguiente una respuesta. Regularmente lo que el paciente o más bien lo que el familiar nos refiere es la respuesta, ¿no? Es que mi papá golpeó, mi papá grita, él se enoja, ¿no? Entonces, de hecho, desde ahí hay mucha confusión entre la emoción que presenta el paciente y la respuesta que tiene respecto a la emoción que está experimentando. Entonces, muchas veces explicarle básicamente o generalmente este modelo a los familiares nos es muy útil porque ellos empiezan a asignar como a cada cosa su lugar, ¿no? La respuesta que regularmente las personas tenemos desde esta perspectiva, desde este modelo, es agresiva, que es lo que más nos refieren, es pasiva, que cuando es pasiva, lo cierto es que los familiares no se quejan, porque justamente una respuesta pasiva, por ejemplo, si yo le grito a mi paciente mientras está comiendo, porque se tarda mucho en comer, yo le grito y el paciente lo único que hace es no dar una respuesta, pero sentirse bastante conflictuado, entonces en ese sentido es una respuesta pasiva, pero el paciente, perdón, pero el familiar evidentemente que no la va a reportar. Y no la va a reportar, pero quizás una parte que sí nos toca importante es hacerle ver que a lo mejor él está teniendo respuestas pasivas muchas veces hasta que en algún momento llega a ser una respuesta agresiva. Y evidentemente el ideal es encaminar a que sea asertiva, en donde no solo yo sea asertiva en la forma que me apropie y me acerque con él, sino que él eventualmente podría ser asertivo debido a que yo estoy teniendo una conducta más asertiva hacia él. Entonces, cuando se identifica la situación, que por eso la vez pasada yo le decía a la compañera, ¿no? Haz un análisis de esa conducta, describe qué cosas pasaron antes, es decir, describe todas aquellas situaciones, todos aquellos elementos que pudieran contribuir a que se presentara esa respuesta. En el caso del paciente que ya nos ponía, esa respuesta de agresividad o de repente de confusión o de una crisis. La situación entonces nos va a permitir identificar la viabilidad de modificar algún aspecto de la situación. Es decir, lo que decíamos respecto a ese caso, si yo ya entiendo que, por ejemplo, él estresa mucho salir cada fin de semana, entonces podría ver con la familia que tan viable es no salir cada fin de semana, quizás cada quincena o salir por menor tiempo, ¿sale? En cuanto a la emoción, pues la idea o lo que nos toca es apoyar en la identificación de las emociones básicas, es decir, eh, hacerle ver al familiar y al paciente que a lo mejor lo que está experimentando es enojo, validar la emoción que está sintiendo, es decir, decirle, bueno, es normal que si su cuidadora toma cosas que no son suyas o que toma cosas de usted sin pedirle permiso, es normal que se sienta enojada. ¿Me explico? Entonces, no es el tipo de técnicas aquí no es tan conductual como simplemente reducir o quitar una conducta problema. ¿No? O sea, no es así tan concreto el acto, porque creo que cuando el paciente tiene potencial o capacidad cognitiva, que regularmente eso llega a ser hasta una demencia moderada, lo más viable, creo yo, no viable, sino lo más sugerido es que sigamos respetando como esa cuestión de identidad y de autonomía del paciente, o incluso de dignidad. Entonces, simplemente querer que ella deje de enojarse como desde un punto de vista más conductual, más de reforzar o castigar una conducta, pues creo que no tiene tanta cabida. Por eso, en este caso, en este momento, todavía hay que trabajar estas técnicas. Apoyar a que identifique, por ejemplo, yo podría decirle, Juanita, yo la veo que está molesta porque está muy tensa del cuello, de los hombros, porque su tono de voz es alto. ¿Usted está molesta por algo? Entonces, por ejemplo, regularmente me decía, no, yo no estoy molesta, estoy bien, ¿no? ¿Por qué lo dice? Y así muy tensa. Y entonces yo le podría decir, bueno, mire, yo a lo mejor creo que usted podría enojarse porque, pues, fulanita está tomando sus cosas sin pedirle y los trae a la consulta simplemente por cumplir conmigo. Y bueno, de eso no se trata. Yo creo que es normal que usted se pueda sentir molesta por ello. Eso sería el segundo punto que es validar. Probablemente, por ejemplo, esta paciente, por el mismo problema de memoria que les platicaba, no es tan capaz de darse cuenta que sí está molesta, o incluso puede estar olvidando por qué está molesta, pero sí está teniendo la expresión fisiológica. Entonces, en ese caso, lo que es muy sugerido es a lo mejor técnicas de relajación o técnicas que nos permitan disminuir esa excitabilidad fisiológica que se presentó como consecuencia de un enojo.
Por ejemplo, hay muchas técnicas desde la terapia gestal, desde la terapia humanista, buscan eso. Puede ser que de alguna manera desgastemos ese enojo hablando sobre la situación, ¿no? O sea, como hacerlo muy explícito, o puede ser que la mujer diga, bueno, vamos a parar un poco la sesión aquí, vamos a caminar un poco, para que de alguna manera haya una disminución de esa activación fisiológica por otros medios, ¿no? En caso de que ya no se preste tanto a lo mejor la memoria y el lenguaje para hablarlo de esta forma. Y en cuanto a la respuesta, cuando la respuesta es agresiva, pues hay que permitirle también al paciente la expresión del enojo. Otra vez, no se trata de frenar o de quitar una conducta que él está presentando simplemente porque les es molesto a los otros. Me parece que una mejor forma de abordarlo es sí favorecer a que se canalice esa emoción, se exprese, pero de una manera más asertiva y segura para él y para los familiares. Entonces, por ejemplo, un caso de una paciente ya bastante severa que agredía verbalmente de manera muy insultante a su familiar. Ahí, por ejemplo, es pedir que quizás haya un intermediario o que en algún momento ya evite el contacto directo con la persona. Es decir, si ella está enojada, permítanle que lo exprese, pero usted retírese de ahí por protección, ¿sale? Cuando el paciente esté más tranquilo, pues la idea es poner en marcha estas estrategias de las que hablábamos, ¿no? ¿Por qué te pusiste así? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y si el paciente ya está en cierta severidad, que esta cuestión lingüística no ayuda, entonces dar espacio para que se calme, un poco lo que discutíamos en clase, distraerlo en otras actividades, sacarlo del entorno que le genera molestias. Ajá, esto es lo que a lo mejor en niños hablábamos de tiempo fuera, pero que también tiene que ver con quitarlo de una situación que evidentemente le está generando mucho estrés. ¿Ok? Con eso damos por terminado el tema de las estrategias y quisiera dar pie, ya es la última parte, vamos a hacerla yo creo que en el resto de este video y en el siguiente, de los programas de estructurados de estimulación cognitiva. Yo les decía antes, bueno, es un curso breve, la verdad, y entonces no me da tanta oportunidad de hablar con tanta minuciosidad de cada uno de los programas que existen. Además de que, pues claro que hay varios que yo no conozco con precisión, pero quiero explicarles y quiero hablarles de que hay varios programas y que a lo mejor, dependiendo del enfoque que tengan y del interés, ya sea del enfoque o de la población que aborden, pueden elegir uno u otro. Entonces, lo primero que habría que saber y recordar, si ya lo sabemos, es que los programas de intervención cognitiva en demencias van en dos líneas. Tenemos aquellos específicos en donde lo que se trabajan son cosas muy puntuales, ya sea que trabajen, por ejemplo, el taller de memoria, el taller de la atención, el taller de lenguaje, es decir, trabajan por módulos que se van dirigiendo a procesos cognitivos específicos. O, por ejemplo, se pueden trabajar en solo DCL, solo demencias o solo controles o solo normales, pues. Entonces, estos programas específicos tienden a tener un carácter más concreto de trabajo. Y otros, los generales o integrales, ahí, bueno, que es un poco más lo que cada vez se reconoce que es lo que más sirve, es cuando aquí hay varias disciplinas y varias técnicas que van a potenciar la plasticidad de estas personas y van a mejorar su funcionamiento cognitivo. Recordando lo que vimos la clase pasada, donde hicimos esta distinción de hablar como de terapia ocupacional, donde lo que yo busco simplemente es habilitar en una tarea, y por otro lado los enfoques cognitivos que buscan hacer esto un entrenamiento en los procesos básicos que nos van a sustentar una actividad cognitiva. En este sentido, los programas generales o integrales me parece que garantizan un poco más el que realmente se cumplan los objetivos, porque no nada más se trata de lo que hace el neuropsicólogo, el psicólogo, en este caso las enfermeras, sino que va integrando cada uno de estos aportes para que de alguna manera vaya lográndose esta estimulación y eventualmente vaya generalizándose aspectos más complejos. Algunos de los programas integrales más reconocidos, por ejemplo, son estos, ¿no? El Volver a Empezar, que incluso muchos de ellos están de libre descarga. Sí, no completo los programas, pero sí algunos manuales. Entonces yo sí les sugiero mucho que cuando tengan oportunidad más adelante, cuando concluyamos el programa, el curso, pues hagan una búsqueda más exhaustiva. Y si no, bueno, ya con mucho gusto más adelante planearemos algunas sesiones o algún curso de continuidad. Tendríamos este otro programa de psicoestimulación integral. Eso es bien interesante porque en muchos pacientes, no tanto en demencias, pero sí en muchos pacientes con traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, algo que se trabaja es los aspectos emocionales, ¿no? Como la respuesta o la reacción que tiene el paciente ante la situación de pérdida del estado cognitivo que está presentando este momento. Incluso hay algunos autores o algunos, digamos, jefes de clínicas que son tan radicales que incluso si no tienen un estado emocional óptimo para aceptar los cambios cognitivos que están teniendo, no les aceptan.
Y la base o la lógica de ese planteamiento no es discriminar, por supuesto, sino es de alguna manera garantizar que realmente la gente que está teniendo el programa se va a ver beneficiada de ella, ¿no? Entonces, por eso no nos extraña que muchos de los programas tengan un aspecto emocional bastante claro. Activemos la mente es otro, es un programa que generó el doctor Casanova. El programa de memoria de Montejo, ese es el del Ayuntamiento de Madrid, y que este yo es uno de los que más recomiendo. Yo tengo, por ejemplo, este manual, que es pues como una de las partes, nada más que se planteó inicialmente para las demencias y el envejecimiento normal. Quizás sea uno de los grupos de trabajo más estructurados y con más claridad respecto al funcionamiento cognitivo. El programa de memoria del Ayuntamiento de Madrid es el de Montejo. eh, y bueno, ahí, por ejemplo, sí hay hasta una capacitación en donde uno puede pedir pues la inscripción y demás, o sea, inscribirse ahí, son 3 semanas de capacitación y ahí se abordan ya sea con controles o con DCLs. Les había explicado, me parece antes, que incluso allá en Madrid tienen centros específicamente para DCLs y específicamente para gente normal. Tenemos también otros programas como el Gradior, el Smart Brain y esta estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, nuevamente me parece que esta diapositiva nos es útil para que ustedes puedan tener más adelante más material de donde echar mano para generar sus propios programas individualizados. El programa UMAM, que es quizás uno en donde yo más me baso para mis intervenciones, no solo por la jerarquía que tiene, la organización que tiene su programa, sino también por la novedad de las tareas. Me parece que tiene bastante coherencia como ellos lo proponen. Entonces, se los pongo aquí como una base para lo que a lo mejor en su momento a nosotros nos tocaría hacer cuando establezcamos un programa. De inicio, dar a conocer el funcionamiento básico de la memoria. Yo les diría no solo de la memoria, sino de los procesos cognitivos, porque cuando el familiar y el paciente lo tienen más claro, entonces primero identifican mejor los fallos que están teniendo y luego pueden tener más medidas para trabajarlo. Cambiar las actitudes y estereotipos respecto a la irreversibilidad de las alteraciones o déficits de la memoria. Por ejemplo, cuando el paciente cree que ya tiene mala memoria y entonces por más esfuerzos que haga, pues da igual. Y en realidad es una cosa que se puede cambiar relativamente con facilidad, porque si uno explica que de inicio a lo mejor algo que puede ayudar es el hecho de que pueda seleccionar de manera más consciente o plena la concentración, la atención, entonces eso va a ayudar posteriormente a que la memoria mejore, ¿no? Entonces el tipo de cosas que uno puede estar trabajando y reforzando en sesión. Entrenar estrategias y técnicas de memoria muy específicas como las que vimos antes, la repetición, la asociación, la fragmentación. Estimular el proceso básico de la atención bajo la lógica que hemos un poquito hablado. Si nosotros reforzamos la concentración, ¿no? Como una forma de trabajar la memoria, pues ya estamos dando un orden jerárquico a los procesos. Entonces, en este caso, yo sí le da mucha importancia estimular otros procesos básicos como la percepción visual, auditiva, áptica, el lenguaje como un apoyo, o sea, como en estas medidas de verbalizar la información que quiero aprender, la capacidad lógica para poder hacer inferencias y otras. También promueven la aplicación de estrategias para resolver fallos cotidianos, por ejemplo, el verbalizar o visualizar mientras hacemos cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, pedirle al paciente que mientras apaga la luz o mientras cierra la llave del gas, pueda decir verbalmente, estoy haciendo tal cosa. Y entonces ese alto que está haciendo hace que la concentración se focalice y que eventualmente cuando quiera acordarse de algo retrospectivo, de lo que pasó, de lo que hizo, tenga más capacidad de hacerlo. También promueve la transferencia de la propia memoria y tener una adecuada percepción de este fenómeno. Es un poco lo que ya hemos hablado en clase, que nos da la posibilidad de tener más conciencia de cómo estoy funcionando y cuando hay, por supuesto, todavía algo de reserva cognitiva y entonces eso me va a permitir tener estrategias más directivas para conseguir estos objetivos. La siguiente es mejorar la ejecución de la memoria, el estado de ánimo y la autoestima. Es obviamente uno de los objetivos más importantes del programa, de cualquier programa. Facilitar la comunicación entre los participantes, porque obviamente este programa es grupal, entonces ellos trabajan mucho la socialización como una forma en sí misma de estimulación y disminuir la ansiedad previa a la tarea mediante la relajación. Entonces, por ejemplo, promueven algunas técnicas básicas de respiración diafragmática y de tensión relajación para estos aspectos que pueden favorecer la memoria.